Uno de los mayores éxitos empresariales de España en los últimos años podría ser un fraude. ¿Qué es EIDF y qué está pasando con esta empresa? Atentos. Antes de nada, pongámonos en situación. En España, por un lado, tenemos al mercado continuo bursátil, el mercado donde cotizan las grandes compañías, aquellas 35 que componen el IBEX 35 y además otras compañías que no están dentro del índice, pero que cotizan en el mercado. Y luego, por otra parte, tenemos el BME Growth, Bolsas y Mercados Españoles Growth, lo que antes se conocía como mercado alternativo bursátil. Y en este mercado alternativo bursátil, o BME Growth, cotizan aquellas startups, muchas de ellas, o pequeñas compañías que no han dado el salto o no planean dar el salto porque su tamaño no va a dar para ello, no han dado el salto al mercado continuo bursátil. Pues una de esas empresas del BME Growth era EIDF, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico. ¿Y a qué se dedica EIDF? Pues sobre todo su principal línea de negocio es la del autoabastecimiento energético para otras empresas. Pero también tiene líneas de negocio en la generación energética y en la comercialización de energía. Pues bien, EIDF salió a cotizar en julio de 2021 a ese BME Growth a poco más de 1 euro por acción. Y en abril de 2023 había llegado a casi 30 euros por acción. Esto significa un retorno absoluto de más del 2000% en menos de 2 años. Era un éxito empresarial rotundo. De hecho, con los 1.700 millones de euros de capitalización bursátil que tenía en 2023, era la segunda empresa más valiosa de todo el BME Growth. Ahora bien, en abril de 2023, la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, dijo que EIDF tenía que dejar de cotizar por retener información privilegiada. Esto sucedió porque EIDF no había remitido a la CNMV las cuentas anuales auditadas de 2022. Las empresas cotizadas tienen 3 meses a contar desde el fin de su ejercicio fiscal para remitir a la CNMV, al organismo regulador de los mercados de valores, esa información y 1 mes más para publicarla. Pero EIDF no lo había hecho. ¿Y por qué no lo había hecho? Pues todo viene del cambio de auditor que estaba revisando las cuentas de EIDF. Hasta ese momento el auditor era una empresa pequeñita, un pequeño despacho sin mucho renombre, que había sacado sus cuentas anuales hasta entonces, y como EIDF planeaba dar el salto al mercado continuo, contrató a PwC. PricewaterhouseCoopers es una auditora de las Big Four, es decir, de las 4 empresas más grandes y con más renombre del mundo de auditoría y consultoría, para que auditase esas cuentas del ejercicio 2022. Y a PwC no le gustó lo que vio y se negó a firmarlas. Por eso EIDF no pudo entregar nada a la CNMV, porque su auditor, PricewaterhouseCoopers, se negaba a firmar esas cuentas anuales. ¿Y por qué PricewaterhouseCoopers se negaba a firmar esas cuentas anuales de EIDF de 2022? Pues porque había detectado errores muy grandes en cómo EIDF internamente había formulado sus cuentas. Y de hecho PwC pidió a EIDF que ésta contratase a otro auditor externo para hacer un informe forense, lo que se llama un forensic, de sus cuentas. Esta otra auditora fue Deloitte, que también forma parte de las Big Four, y cuyo forensic no ha sido publicado hasta la fecha. La CNMV ha pedido formalmente a EIDF que lo publique, pero EIDF se ha negado y se ha limitado simplemente a publicar fragmentos de ese informe. Pues bien, el trabajo de Deloitte ha consistido en revisar 51 obras que EIDF tiene en proyecto para revisar el soporte documental, el grado de avance o el reconocimiento de ingresos que EIDF practica en esas 51 obras. Y lo que han encontrado han sido bastantes incidencias. Por ejemplo, en 6 de 51 obras, EIDF se había imputado ingresos correspondientes a la fase de ejecución del proyecto, aun sin contar con la licencia de construcción para esas plantas fotovoltaicas o para lo que fuese que estaba construyendo. Es decir, no había terminado la fase de desarrollo del proyecto, porque no había conseguido la licencia para construirlo, y ya estaba imputándose ingresos correspondientes a la fase de ejecución. Además, otros desajustes entre los ingresos reconocidos y los costes en los que se había incurrido estaban presentes en 24 obras de las 51 estudiadas.
Irregularidades presentes con los materiales de construcción se encontraron en 16 obras. Por ejemplo, materiales que estaban reservados pero que todavía no habían salido del almacén, de tal manera que EIDF se había imputado el ingreso, se había reconocido el ingreso por haber reservado esos materiales sin haberse reconocido el coste, sin haber incurrido en ese coste que supone la compra de esos materiales. Y por último, errores o incluso posibles falsificaciones documentales que estaban presentes en 9 de las obras estudiadas. De hecho, una de las cosas que Deloitte ha detectado en su investigación es que ciertos justificantes de las actividades de EIDF, como contratos o facturas, podrían haber sido creados, modificados o falseados a medida que PwC iba solicitándolos. Recordemos que todas estas cuestiones las ha detectado Deloitte, no PwC. PwC ya ha publicado, firmadas con salvedades, las cuentas anuales de 2022 de EIDF. Y en la justificación de esas salvedades dice que no nos es posible asegurar totalmente que no pudieran surgir otras cuestiones no identificadas hasta el momento, que en su caso pudieran suponer otros posibles errores y o contingencias no recogidas en las cuentas anuales. Y es que la nota de la memoria de esas cuentas, donde se recogen y se explican los errores corregidos, no tiene ningún desperdicio. Por ejemplo, en un préstamo de más de 19 millones de euros que EIDF tenía con una entidad, habían saltado los covenants, es decir, aquellas contingencias que una empresa debe cumplir para que la entidad le siga concediendo ese crédito, ese plazo del préstamo y no se lo reclame antes de tiempo. Pues en un préstamo habían saltado los covenants, lo cual hacía que el préstamo fuese cobrable antes de su vencimiento, y EIDF se lo había seguido anotando como un pasivo no corriente en lugar de moverlo a los pasivos corrientes. En otro caso, unos clientes sobre los que existían dudas fundamentadas de que quizás no iban a pagar a EIDF por sus servicios, estaban contabilizados sin las provisiones adecuadas por ese deterioro de clientes potencial. Y también había préstamos que EIDF había otorgado a otras empresas que estaban contabilizados como crédito comercial en lugar de como inversiones financieras. Pues bien, con estas cuentas anuales publicadas y con las consecuencias del forensic conocidas por todo el mercado, la CNMV autorizó a que EIDF volviese a cotizar en bolsa el 28 de agosto. Y lo que hizo en las primeras 2 sesiones bursátiles, después de estar más de 4 meses suspendida de cotización, fue hundirse un 87% acumulado. Si antes valía 1.700 millones de euros, 1.500 millones de euros desaparecieron en esos 2 días. Y es que hay que tener en cuenta que EIDF ha cometido errores de mucho calado. No es que haya sido pequeñeces que quizás había que maquillar un poco contablemente por parte de PwC. Para nada, todo lo contrario. Lo que había hecho era incluso quizás llegar a falsear documentos, como dice el forensic de Deloitte. Además, con las correcciones de PwC, entre otras, EIDF había dejado de tener un fondo de maniobra positivo. Un fondo de maniobra es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, y había pasado a tener un fondo de maniobra negativo de casi 21 millones de euros, lo que indicaría suspensión de pagos, y por ello PwC decía en su informe de auditoría que veía difícil aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, porque veía serias dudas sobre que EIDF pudiese seguir funcionando con normalidad. De hecho, antes de volver a cotizar, EIDF se puso a vender activos no corrientes para obtener caja, algo que es lógico en las empresas en reestructuración o en las empresas que han corrido demasiado. Vendió, por ejemplo, 53 instalaciones fotovoltaicas por unos 26 millones de euros. Lo que no termina de cuadrar de la actividad de EIDF es que el 31 de agosto anunciase la compra de 2 nuevos proyectos de generación cuando este año tenía vencimientos de deuda por valor de 140 millones de euros, una caja de 16 millones de euros y ha tenido que pedir un préstamo a su fundador, CEO, presidente y máximo accionista, porque es todo eso, de 8 millones de euros. Y es que EIDF no va a poder pagar esta deuda simplemente con sus operaciones, ni mucho menos. Ya no es solo que el beneficio contable no sea positivo y que haya pasado a ser negativo de casi 4 millones de euros en 2022, sino que a nivel operativo, a nivel de las operaciones cotidianas empresariales que tiene la compañía, se estaba desangrando por valor de 43 millones de euros en 2022.
Si IDF no se quedaba con sus cuentas bancarias en descubierto, era simplemente porque estaba entrando nueva deuda constantemente para sostener esas operaciones deficitarias a nivel de efectivo y para sostener las nuevas inversiones a largo plazo que estaba cometiendo. Por lo tanto, la dificultad de IDF está en que incluso si su modelo de negocio fuese viable a largo plazo, que es dudoso, pero incluso si fuese viable, tendría que enfrentarse a unos acreedores que probablemente no iban a estar dispuestos a prestarle más dinero. Y sin ese dinero entrante para sostener sus operaciones y sus inversiones, no podría seguir operando ni seguir invirtiendo. Por lo tanto, se le acabaría el negocio. Así que si tuviese que apostar, lo haría por la quiebra de IDF o en todo caso por su venta a precios de derribo. Pero lo que sabemos en cualquier caso es que esta historia todavía no ha terminado.